Buenos días, buenas tardes. Soy Salome Mejusla, soy la directora de la Fundación Mundial de Hemofilia y vamos a tener interpretación simultánea durante el webinar el día de hoy, español, francés y árabe, porque varios lo solicitaron. En la próxima diapositiva les vamos a solicitar que vean la parte inferior de su pantalla y van a poder ver un signo, un icono que dice interpretación. Por favor, presionen el icono y elijan el idioma de preferencia. Les voy a dar un tiempo para que lo hagan. Aquellos que ya cambiaron a su idioma de preferencia, por favor escriban en el chat o díganos por favor levantando la mano que ya lo hicieron, si es español o francés o árabe. Bueno, para árabe vamos a ir con el canal de alemán. Y ya dijo, perfecto, creo que sí está funcionando bien y vamos a continuar. Muchas gracias. Como todos saben, a principio de julio se convocó a la solicitud de subvenciones y pueden dar ustedes la información en la solicitud 2020 y van a ver los procedimientos y requerimientos relacionados al programa y también preguntas de las propuestas, cómo se desarrollan y el monitoreo de resultados. Es por esto cuando les pedimos que se registren, les hacemos algunas preguntas para que ustedes también puedan, por eso, mandar sus preguntas antes del webinar. Y casi todas ellas están relacionadas al proceso de solicitud, también los objetivos SMART y los resultados. Y lo que hicimos es que tomamos las preguntas y preparamos la presentación con base en esas preguntas. También tenemos una sesión de preguntas y respuestas en donde vamos a contestar las preguntas que el público quisiera formular. Como hablábamos de los objetivos de este webinar, esta es la orden del día. Vamos a cubrir una presentación del programa de subvenciones, el proceso de solicitud, requerimientos, y Don Rotellini después les va a dar los elementos clave de la redacción de esta propuesta. Estas están específicamente relacionadas con sus preguntas. Don ha sido la directora de operaciones en la Federación Mundial de Hemofilia y miembro también del Consejo Directivo de la Federación Mundial de Hemofilia y parte del comité de selección. Vamos a tener preguntas y respuestas para dar respuesta a sus preguntas. Por favor, escriban sus preguntas en el icono de Q&A y lo vamos a responder al final de las presentaciones. La siguiente diapositiva. Con esto voy a comenzar y les voy a dar el panorama general y el proceso de solicitud. ¿Qué es el programa de subvenciones de desarrollo? Está diseñado para alentar nuevas e innovadoras ideas y proyectos para abordar necesidades no satisfechas o algún problema en la comunidad de trastornos de la coagulación. Se da una subvención financiera de una sola vez de $25,000 estadounidenses con proyectos de una duración de 6 a 24 meses.
la parte de nueva e innovadora es relevante en estos días. Por la pandemia de COVID-19 nos ha hecho reinventarnos y ser más innovadores y adaptar la manera como entregamos el programa y servicios. Hace algunos meses la Federación Mundial de Hemofilia, con sus organizaciones nacionales miembro, desarrollan y fortalecen las habilidades. Ustedes están utilizando plataformas en línea en sus trabajos. Con este programa de la Federación 2020 es hacer que las organizaciones nacionales miembros puedan desarrollar y fortalecer sus capacidades en este entorno cambiante. Se les proporcionan las herramientas para implementar proyectos de desarrollo y también se les empodera para defender y abogar mejor todas estas mejoras de los trastornos de la coagulación en sus países. Y la parte de la abogacía es lo que se ha vuelto sumamente importante, especialmente en estos tiempos. Me gustaría también agradecer a nuestros patrocinadores Sanofi, Genzyme, porque nos ha dado ya este financiamiento. Bueno, ¿quién puede solicitar? Hemos recibido muchas preguntas desde hace 2 semanas acerca de esto. El programa de subvención está abierto para todas las ONMs y finalmente estas propuestas del proyecto se han aceptado de países y de organizaciones nacionales miembros de países en desarrollo y desarrolladas. Y las solicitudes se pueden presentar en inglés, francés y español, y así las hemos recibido. Tenemos preguntas de quién pueden hacer esta solicitud y en el idioma. Les voy a resolver algunas preguntas. Una pregunta, una NMO puede solicitar en este programa de subvenciones, ¿sí? Mientras los dos proyectos no se traslapen. Por ejemplo, cuando pensamos en entrar en este programa de desarrollo, ¿cuáles son los objetivos? Si es un programa, es una iniciativa angular o programas de hermanamiento, hay que estar seguros de que no se traslapen los proyectos, pero hay que estar seguros que tienen los recursos para implementar estos proyectos en paralelo. Otra pregunta es que el programa de subvención es accesible a los investigadores independientes, estudiantes, o si una NMO aplica para esta solicitud, pero el solicitante, el único depositario puede ser un miembro de la federación, es decir, una NMO. Ya una vez que concedemos la subvención, la organización ya será responsable y demostrar los resultados del programa. Habiendo dicho esto, ustedes como NMOs puede ser una persona con un trastorno de coagulación que tienen una idea para un proyecto y es miembro de la organización y quieres que participen, la solicitud tiene que provenir de la NMO como este individuo puede ser parte del equipo implementador, pero la organización va a ser responsable. También cuando ustedes presentan la solicitud, el consejo o el comité tiene que aprobar la solicitud. Hay una pregunta del uso del idioma, específicamente la propuesta del proyecto tiene que estar en un idioma formal, pero esta pregunta sí era un poco problemática para las personas que no estaban familiarizados con el idioma. No tienen que utilizar un idioma formal mientras sea claro y entendamos lo que se trata de lograr.
con eso basta. Traten de ser claros, pero pueden utilizar el inglés que normal, el que usan día a día, y no tienen que gastar en recursos para que esto se los haga un profesional. Existen otros requerimientos de elegibilidad. Por ejemplo, las ONMs que recibieron la subvención pueden volver a solicitar financiamiento para cualquier proyecto con dos condiciones. Todos ellos tienen que haber completado el primer proyecto y después es finalmente, al final del proyecto, ya se puede hacer la solicitud. Algunos ya solicitaron, pero no tuvieron éxito y no pueden solicitar otra vez o presentar la misma propuesta, ¿sí? Como mencioné, hay un comité de selección de subvención y son varios miembros del consejo y líderes de parte del mundo. El comité va a revisar todas las solicitudes y de hecho las van a calificar con base en los criterios que vieron aquí en la diapositiva. Después se debaten o se discuten en la reunión y las decisiones finales se van a comunicar de los proyectos ganadores. Y los criterios de selección están aquí enumerados, es cómo el proyecto se relaciona con el modelo de desarrollo integral de la Federación Mundial de Hemofilia y el plan estratégico y cómo encaja en otras actividades de la organización del paciente. Están definidos también en los objetivos SMART, que son sumamente importantes y después John va a hablar de esto. También el grado al cual el proyecto aborda las necesidades del país o de la organización local de pacientes, qué necesitan hoy y finalmente cómo les ha afectado la pandemia. Y nuestro trabajo ha sido afectado y tenemos que cambiar las prioridades, no nada más para ver cómo se entrega el proyecto, pero más bien las prioridades. Y ustedes han visto cómo los gerentes han tenido que revisar los planes de los proyectos que teníamos durante el año. Y realmente este es el momento para ver qué es lo que realmente necesita la comunidad. Otro criterio es basado en méritos y en enfoques innovadores y cómo el proyecto contribuye a las mejoras sostenibles de largo plazo con una atención médica integral en los países y la efectividad en términos de costo de la propuesta. Cada criterio recibe una calificación y los miembros del comité utilizan estos criterios para calificarlos y ya se da la decisión. ¿Cómo se puede identificar los mejores proyectos y cómo se toman las decisiones? Es de esta manera y espero que haya contestado esta pregunta. Hay otra pregunta que quisiera compartir y es, ustedes pueden aceptar proyectos con mayor o menor presupuesto. Si hay un proyecto que está bien definido, que está justificado en términos de costo y si cumple con los objetivos, el comité lo va a aprobar aun cuando se requiera más financiamiento. Pero el comité también, una vez que se revisa la propuesta, pueden ver que hay una idea muy interesante del proyecto, que la quisieran apoyar, pero sienten que el costo necesariamente justifica o no creen que sea indispensable para lograr los objetivos del proyecto, pero lo pueden aprobar, pero con menos financiamiento. Todo depende de qué tan importante ustedes hacen coincidir esta partida de presupuesto con la actividad y, y que esto también sea compatible con los
objetivos del proyecto. Hay algunas actividades o tipos de costo que no son elegibles para financiamiento en el programa de subvenciones. Es el pago de salarios o los costos operativos normales de la ONM. También tenemos una excepción para este año, es porque no teníamos las pautas, pero vamos a hacer excepciones que apoyen el costo de Internet o otras herramientas de comunicación como plataformas que se requiere para entregar el proyecto. Y la razón de esto fue la pandemia de COVID-19, que muchos de nosotros tuvimos que cambiar nuestras actividades a hacerlas en línea. Entonces, son costos mucho mayores por el uso de Internet y el software para, para que se haga. Pero para presentar esto y que esté en el presupuesto, hay que mostrar este tipo de costos para entregar mejor este proyecto. Ahora, hay otros tipos de costo que no se pueden financiar, son los proyectos que generen ingresos para personas físicas o morales, la compra o producción de productos para el tratamiento o la mejora de infraestructura o costos de renovación. Y también todos estos proyectos en donde ya se han incurrido en gastos o la investigación académica o publicaciones científicas. Estas son las actividades o costos que no son elegibles para financiamientos en este programa. Aquí vamos a ver si hay comentarios. Finalmente, me gustaría recordarles la línea del tiempo de la convocatoria para presentar las solicitudes. Es el 25 de agosto. Y después de eso, lo que vamos a hacer es que si recibimos las solicitudes en inglés y a veces en español y francés, las traducimos y mandamos todo el paquete al comité de selección. Y para finales de septiembre tenemos una reunión con el comité en donde las decisiones se hacen en cuanto a los proyectos que se eligieron, y después les comunicamos los resultados en octubre de 2020 y ya en octubre ya se entrega el financiamiento. Es importante cuando ustedes planeen la fecha de inicio o el proyecto puede empezar hasta después de octubre, entonces sería en la segunda quincena de octubre o a principios de noviembre. Esto es todo de mi parte. Voy a realizar una pausa y veo que tenemos algunas preguntas. Las vamos a dejar al final, para la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a dar el micrófono, la palabra a Don Rotellini, quien nos va a hacer recomendaciones y los elementos clave de esta propuesta. Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Una de las preguntas que siempre recibimos, porque esta es una parte muy importante al entregar su propuesta, son los objetivos SMART. Hace un año hablábamos de los objetivos de SMART que se siguen haciendo preguntas al respuesta, y el comité en las últimas propuestas decidimos explicar más qué es un objetivo SMART y cuál es la meta SMART. Cuando ustedes se preguntan específicamente, esta es la S de los objetivos SMART específico, ¿qué quiero lograr? Ustedes deben enunciar de manera precisa qué quiere lograr. Ahora hay que preguntarse cómo lo voy a enunciar específicamente y cómo lo voy a medir. Usen verbos como aumentar, reducir, mejorar. Y vamos a la siguiente diapositiva. Una de las preguntas que recibimos es que
se tenían que hacer muchas cosas en el país. ¿Por qué no conjuntar todo en una sola subvención? Es lo más difícil. Si quiero recibir la subvención y voy a recibir hasta octubre el dinero, en 2 meses tienen que ver cómo van a implementar esto. Entonces, ahora tienen que ver desde ahora hasta agosto y ahí tienen que establecer prioridades. Yo entiendo que hay muchísimos objetivos que todos tenemos, pero se tienen que preguntar cuál es el impacto más importante que yo puedo desde ahora abordar. ¿Cuál es esa sola cosa que tengo que lograr para que mi ONM pueda seguir continuando en esta abogacía? Una manera de hacer esto es tener un papel o un pizarrón y escribir cualquier cosa que quieren lograr, todo. Si el dinero no fuera esto, ¿qué haría? Ahora, ¿qué van a hacer? Y después de ahí se van a tomar todo el tiempo para decir, ¿qué es esto? ¿Qué es la cosa más importante? Lo ponen ahí, número 1. ¿Qué es no realista? Y ya después todo lo que no es tan importante lo ponen hasta abajo. Pero si la subvención no es específica, no van a poder calificarla. Es por esto que es importante. Para cualquier solicitud, ya sea para la Federación Mundial de la Hemofilia o cualquier otra organización, sí se tiene que ver que ustedes quieren cumplir ese objetivo en específico en su propuesta y tienen que tener confianza que por este éxito que tuvieron ahora van a tener otro financiamiento que les ayudará a cumplir con los demás objetivos. En la parte, la M quiere decir que es medible. Recuerden, pueden rastrear el avance y medir los resultados. Esta es la pregunta clave bajo esta noción de medible. ¿Qué quieren hacer? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Para que se pueda medir. Tienen que tener métricas concretas para monitorear el avance y el logro, cómo se ve. Ahora, la medida tiene que ser clara y enunciada específicamente, igual que cuando en la S. Tiene que ser realista y factible. Si ustedes dicen que quieren lograr algo para su país que nunca se había hecho antes y que va a cambiar radicalmente todo. ¿Cuáles son los pasos que ustedes tienen que implementar para lograr esto? Ahora, el resultado en la parte de medidas, no nada más en cuanto a las actividades. Hago 2 capacitaciones, bien, está bien, ese es el número, pero ¿cuál es su objetivo al final? ¿Cuánta gente van a capacitar? ¿Cuánta gente va a cambiar la manera de hacer las cosas? El siguiente, aquí tenemos un ejemplo. El objetivo, aquí nada más lo inventé, una ONM va a crear una estrategia de comunicación consistente para 2021. Este es el enunciado, vamos a priorizar. Ya estuvimos de acuerdo con la ONM, se tiene que tener la estrategia de comunicación, la vamos a aterrizar. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, estos 10 mensajes de comunicación se van a elaborar para toda la parte de educación y abogacía. 35 jóvenes de una ONM van a ser capacitados en las mejores prácticas en comunicación. 25 de los capacitados estarán en puestos de comunicación voluntaria y van a administrar cada mensaje en las redes sociales cada semana con base en la dirección que le dé la ONM, en base en sus capítulos. ¿Qué es difícil de medir? Ustedes tienen que medirlo de alguna manera, porque si no, no van a saber si van a tener éxito o no. Entonces, sí tienen un objetivo que considera que las tareas que se van a hacer, y a veces es difícil de medir. Entonces, la línea de tiempo del objetivo
es importante. Voy a lograr esto para el trimestre número 1 o para el mes tal. Sí, necesitan una línea de tiempo, pero hay que crear el objetivo, ya sea con tiempo, que ya sea con resultados o desenlaces. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. La A, en inglés, bueno, es lograble. Entonces, que sean realísticamente logrables. Por ejemplo, si decimos que las subvenciones se van a lograr de 6 a 24 meses y ustedes ven su línea de tiempo y dices, voy a cambiar el comportamiento y el resultado de este objetivo y voy a poder hacer esto en 24 meses, entonces vas a trabajar. Pero ¿cómo van a ser las actividades que tienes que implementar en retrospectiva para que puedas llegar hasta ahí? Ahora, la meta y objetivo está dentro del alcance y ustedes tienen que poder controlar el resultado con sus actividades. Por ejemplo, en Estados Unidos igual tenemos una legislación y pedimos que queremos una atención médica estándar para trastornos de coagulación en el país. Es muy buen objetivo y hay que abogar por eso, cuántas capacitaciones, todo. No puedo controlar totalmente qué va a hacer el Congreso, ¿sí? Especialmente en los Estados Unidos, pero no puedo controlar lo que va a hacer el Congreso en un periodo de 24 meses. Tengo que ser muy realista de que puedo educar, y ese puede ser el objetivo, educar a los miembros del Consejo en este o tal proyecto, pero que ellos aprueben este proyecto es bastante no lograble o no realista. Por ejemplo, tenemos los recursos adecuados para ayudar a lograr el objetivo. El dinero puede cubrir todas las actividades y si no, ¿de dónde van a conseguir este recurso? Entonces, ¿de dónde viene esta asociación y el dinero? Este es un ejemplo que les acabo de dar en la parte anterior de medible, pero por ejemplo, si tengo en este proyecto de comunicación y no fui muy realista de cuánto tiempo se habría de tomar y a veces si voy a tener el dinero hasta octubre, si yo me espero hasta el segundo trimestre para capacitar o crear los mensajes o organizar los mensajes de necesito una estrategia. Pero si me espero hasta al final del segundo trimestre para enumerar las preguntas y luego ver qué voy a hacer, pues ya perdí muchísimo tiempo. Entonces sí tengo que ser muy inteligente en cuanto a eso. Entonces yo lo veo de lo que voy a lograr, voy a poder lograr el proyecto y voy a poder administrar ya todos los mensajes de redes sociales para el trimestre 4. Hablamos del plan de comunicación para el 2021 y eso lo establezco desde el objetivo de 2021 y ahora reconozco que ya tengo que cambiar esto porque ya pasaron 3 trimestres. Por ejemplo, en el trimestre 1, en enero, finalmente cuando planean 2021, pues ya empezaron a trabajar. Ahora, muchos de los 25 de los capacitados van a estar en puestos de comunicación, pero no me voy a esperar hasta entonces. Entonces, ya una vez que se haga la capacitación en enero, en febrero ya van a estar listos y tienen 10 meses para que ellos puedan transmitir los mensajes. ¿Cómo vamos a medir los resultados en un país grande? Y hay capítulos, muchos voluntarios y tienen que tener comunicación con ellos y ayudarles a entender que el objetivo esencial al dar la subvención es lo que es clave. Ustedes deben de ayudarles a lograr, a que tengan medidas ellos para que puedan cumplir con el objetivo de las ONMs. Y ustedes compilan todos los resultados en los capítulos de todo el
país o en los voluntarios del país. Entonces van a dar su información en el reporte y ustedes lo integran a ese reporte de ONM. Y finalmente es lo que ustedes muestran a la federación o al comité. Entonces, la R, realista o relevante. ¿Puedo de manera realista lograr mis objetivos o los objetivos del proyecto relevantes a las necesidades locales? Es muy importante. A veces cuando vemos $25,000, decimos que voy a hacer tanto con esto, pero en realidad no es algo que ustedes van a poder lograr para su ONM y es su plan de estrategia, que finalmente no se va a financiar, porque igual lo que puede pasar es que los aleje de hacer las cosas importantes que tienen que hacer en la vida cotidiana. Las preguntas que ustedes tienen que preguntarse: ¿por qué voy a lograr este objetivo y hacerlo de manera realista? Cuando ustedes al principio quieren hacer tantas cosas, pues esto les va a permitir establecer sus prioridades. Hay que preguntarse: ¿por qué estoy tratando de lograr esta meta u objetivo? ¿Cuál es el propósito, no, de mi ONM? ¿Esto está alineado con la misión de la ONM? Esto se enfoca en resultados reales. Están tratando todo, o sea, de hacer que todo se mueva hacia adelante a través de la estrategia de comunicación. Y con esta actividad logran cumplir con su objetivo. Esto ustedes lo tienen que describir en el por qué el resultado es importante. Quiero enseñarle a los doctores sobre trastornos de coagulación. No, no van a decir, quiero enseñarle a todos los doctores, no, del país. ¿Cuál es el objetivo? Más bien hay que pensar, si yo lo estoy haciendo la primera vez y yo no sé la situación de la ONM, yo no sé cómo se va a lograr. Entonces, tenemos que ver primero cómo es el sistema de salud, porque hay nada más tengo que enseñarle el trastorno de la coagulación a los doctores que deben saberlo. Y esto es lo que ustedes tienen que establecer en su propuesta de subvención. Ahora, esto tiene que tener un tiempo limitado. Por ejemplo, si el final del ciclo de mi subvención, que es 2021, pues para el final de 2021 tengo que haber logrado todo y mejorar todo esto y mencionarlo en los reportes. ¿Cuándo se tiene que completar el objetivo? Todavía queda tiempo suficiente para poder lograr esto. Pues sí, también permítanse tener errores, especialmente en la pandemia. Van a tener que repensar nuestras capacitaciones presenciales. Hay que pensar en eso. ¿Cómo lo voy a hacer esto de manera virtual? Tener un plan B. Si esto no funciona, entonces hacemos esto. Ahora, identificar toda el plazo realista y después incluir el plan para monitorear el avance. Ya una vez que ustedes lo integran en la solicitud y están 3 meses en el proyecto, pues no va a haber sorpresa para ustedes. Dice, claro, se supone que esto vencía en abril y se dan cuenta de que yo estaba trabajando nada más en la parte 1 y no he hecho las otras 2 tareas, ¿no? Entonces hay que seguir monitoreando ustedes, ¿no? En su calendario. Pongan marcas, ¿no? En todo el calendario del año. Dije que esto lo iba a lograr en esta fecha y regresen. ¿Qué necesito de hacer o hacer para llegar ahí? Nos remitimos al plan inicial para mi estrategia de comunicación. Esto es la razón y por eso quise implementar objetivos más realistas, ¿sí? En cuanto al tiempo. Ahora ya es tiempo de hacer las preguntas, de pasar a la sesión de preguntas. Sí, ya podríamos.
Hay preguntas específicas de si UNMO que quieren mejorar estas instalaciones de almacenamiento para los hemoderivados. A ver, Salomé. También mencioné anteriormente, cuando dimos la lista del tipo de costos que no son elegibles para el financiamiento, como los costos de renovación, si su proyecto es totalmente relacionado a esto, no será una excepción, pero si es parte de otro proyecto más grande que es del cual se desprende un objetivo. Este podría ser el caso específico. Hay que tomar esto en cuenta. Si es un costo pequeño en cuanto a todo el costo del proyecto o si nada más es mejorar las instalaciones. Si es la última, no será elegible para financiamiento. Hay otra pregunta que nos habla del financiamiento. También, Don, si puedes permitirme, todos los reactivos y los equipos de diagnóstico, los reactivos de laboratorio o el equipo no es un proyecto en sí mismo, más bien cuál es el objetivo, sería mejorar el diagnóstico de hemofilia o de trastornos de coagulación o de la enfermedad de von Willebrand, pero esto está relacionado a mejorar el diagnóstico e identificación de un paciente y pueden incluir algunos costos razonables, ya sea para los reactivos o para el equipo. El equipo es algo caro, pero sí hemos apoyado la compra de reactivos en otros programas y es algo que sí se va a poder hacer, pero todo depende de cómo encaja en el alcance del proyecto. El equipo en sí mismo no es, o sea, un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la compra del equipo? ¿Cómo van a medir los resultados de esa compra y cómo encaja esto en todo el alcance general de su proyecto? Ahora, vamos a hablar del desarrollo del proyecto. Hay tantas preguntas, es una parte difícil y Salomé ya lo abordó anteriormente, pero aquí la pregunta, ¿se pueden aceptar proyectos con mayores o menores presupuestos? El problema no es que sea una, perdón, no es que sea un problema de presupuesto alto o bajo, pero ¿cuál es la razón específica para su proyecto? Esto es lo más importante de cuánto dinero va a costar. Sin embargo, hay tantas ONMs que dicen que pueden recibir $25,000 para realizar trabajo en su país y en lugar de ser tan específico en un objetivo, deciden que van a utilizar el dinero para todo lo que quiero hacer y lograr y realmente no está relacionado con el objetivo. Es más importante enfocarse en el proyecto que tienen como prioridad en lugar de utilizar todo el dinero en todo. Aquí el comité de selección únicamente va a ver las actividades que quieren lograr con respecto al objetivo. Y finalmente hay cosas específicas que quizá no se les dé financiamiento. Entonces, ¿cuáles son los costos que se requieren en la implementación de cada actividad? Les vamos a dar ejemplos que pueden tomar fotos con su teléfono y lo pueden utilizar después para hacer este ejercicio. Pero se tiene que concentrar en cuáles son los costos que se requieren para cada actividad. Hay que ser realistas, utilizar las experiencias pasadas y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y también proporcionar el objetivo para el presupuesto para cada actividad. Lo que yo he visto en las solicitudes de subvenciones, bueno, sí se pone todo el presupuesto, pero hay que clasificarlo y dividirlo en las actividades por costos. Si ustedes dicen que voy a capacitar, regreso al proyecto de comunicación, voy a capacitar a 25 líderes jóvenes
en el plan de comunicación y únicamente dicen esto va a ser de $10,000, pero no tengo idea de qué representan los 10,000. ¿Es viáticos? ¿Es el hotel? ¿Las comidas? Pero más bien tiene que decir eh, a qué se van a destinar esos 10,000, porque a veces depende del país, pues estos costos varían. Ahora tenemos aquí un ejemplo de una capacitación de 2 días de abogacía para voluntarios de ONM. Se puede negociar y tener ya el lugar donde se va a hacer gratis, pues es lo que tratamos de hacer en cada proyecto, incluyendo en Estados Unidos. Los participantes necesitan alojamiento. Algunos de los participantes locales se pueden quedar en casa y no necesitan alojamiento, y entonces esto les va a dar más dinero para otros participantes. No todo el mundo se tiene que quedar en el hotel si viven a 10 minutos de distancia o incluso media hora de distancia. ¿Cuáles son los costos de transporte? La gente tiene que tomar el tren, que va a ser menos caro que volar, o si alguien está manejando. O sea, ¿cuáles son los distintos costos de transporte? Otra de las cosas que hay que ponerse a pensar, hay costos también que se tienen que cubrir, ¿no? De alojamiento y transporte. Las comidas, si traes a alguien a las 10 de la mañana, pues ya no les das de desayunar. Les podemos dar café, pero ya no necesitan desayunar. Entonces hay que ver esto a la hora de la capacitación. Los folletos, los materiales que se van a distribuir. Pueden encontrar a alguien que puede hacer las copias gratis, o hay una manera de que alguien les patrocine la impresión y decirles, ¿saben qué? Vamos a poner su nombre en nuestros folletos. Y así es gratis. Este es un ejemplo de presupuesto. Ya tenemos aquí la actividad. Vean aquí cuál es la descripción del presupuesto y después el costo en dólares estadounidenses. Por ejemplo, es la capacitación para líderes de capítulo de ONMs. Son $60 de costos de transporte para 5 personas, y esto es igual a 300, más la renta del lugar por 2 días, que es de $800, más todo el alojamiento y comidas de 20 participantes por 2 días. Eso constituye un $900. Observen que no le dimos el costo de transporte a todos los 25 ONM, porque 5 de ellos, de estas personas, vinieron de lejos y los otros vinieron por sí mismos. Y ahora también el espacio de 2 días es importante, hay que incluirlo. El costo total es de $2,000 para esta capacitación. Esto es una propuesta real de una ONM. Se hizo muy bien y les queríamos mostrar de cómo la ONM lo hizo muy bien en esta propuesta de presupuesto. Por ejemplo, 4 simposios de hemofilia en instituciones médicas. Tenemos el lugar y alimentos juntos, $2,000. Por ejemplo, los viajes por tierra, $1,000. Por aire, avión, $2,000. Alojamiento y alimentos, $2,000. Este es el total de $7,000. La partida 2, 4 talleres de coagulación en instituciones médicas, lugar y alimento, solo un costo, y son $600 por los 4 talleres, y eso equivale a 2,400. Después, talleres de cuidado dental, lugar y alimentos, que son 4 talleres de 200 cada uno, y los materiales que van a tener que desarrollar los materiales e imprimirlos para cada taller, y los dividimos por taller y son 50 por 4 talleres, y eso equivale a $1,000. La producción de los materiales didácticos son los videos, son $1,000, algún costo de presentación es $100, y los posters
son de $100. El total, $1,200. Esto les da, bueno, el monto es de totales de $11,600. Esto es una actividad muy agresiva. Están haciendo Unos están haciendo simposios de hemofilia, hay talleres de coagulación, toda la parte dental y el video y los posters. Esto es algo que va a durar mucho más tiempo, quizá 24 meses, porque son muchísimas actividades que se incorporaron aquí, aun cuando hacen sus actividades cotidianas en su ONM. Esto Ahora ya tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas y estoy viendo aquí en la cajilla con la producción de materiales adicionales educativos se consideran un proyecto, sí, pero recuerden, únicamente los materiales adicionales didácticos no es el proyecto en sí mismo, es qué va a lograr, cómo lo van a distribuir, qué esperan que la gente gane a la hora de tomar estos materiales. Hay que pensar en eso. Otra pregunta. ¿El proyecto puede pagar a profesionales en el equipo de atención médica y la plataforma? Esto es lo que podríamos incluir. Tratamos de motivar y es lo que hacemos, que tenemos mucha suerte de tener esta riqueza de conocimiento de los voluntarios. Entonces, nosotros siempre capacitamos, ¿no?, a los oradores, pero hay excepciones cuando necesitan un capacitador así muy específico que van a hablar de algo de un producto que no está disponible en la comunidad o puede ser una barrera de idioma y los voluntarios no saben hablar el idioma local. Entonces sí, lo vemos como una excepción, si se justifica y pueden explicar por qué no pueden contratar a un voluntario como capacitador, pero lo ven en la federación y Don dio un ejemplo de esto al día de hoy. Como voluntario, tratamos de participar, hacerlos participar, ¿no?, como oradores o presentadores. Sé que alguna gente ya levantó la mano. Por favor, pueden escribir su pregunta en el icono de preguntas y respuestas porque los panelistas no podemos ver a todos los participantes. Por favor, escriban sus preguntas en la parte de Q&A. Otra pregunta. Tenemos una subvención para mejorar los centros de tratamiento. Hemos, con talleres de coagulación y otras actividades, no lo podemos hacer por el confinamiento. ¿Cómo vamos a saber cuándo, o sea, hacerlo si no se nos permite reunirnos? Ahora, Salomé le va a dar seguimiento después, pero aquí mi pregunta, más bien para ustedes, hay muchos talleres de coagulación. ¿Sería posible que lo cambien a una experiencia virtual? Podrían hacer el taller de coagulación en Zoom o en otra plataforma. Y después, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué necesitan tener? Si tienen una subvención y ya pueden superar este desafío, por favor, vuélvanlo a enviar y nosotros vamos a ver cómo lo pueden hacer. Creo que es mucho más problemático para los talleres prácticos porque pues los participantes tienen que, como se dice, participar de manera práctica, pero en otros colegas, bueno, se encontraron con este problema. También tenemos videos de laboratorio, no sé si los conocen, pero tenemos algunos de ellos que demuestran cómo se hacen las pruebas de laboratorio. Es algo que también se los podemos compartir y úsenlo en su capacitación como una solución. Creo que para estos casos, y tenemos correos electrónicos de esto, si las actividades no se pueden implementar y no sabemos cómo cambiar los planes, pues podemos verlo con ustedes y ayudarles
a revisar sus actividades o los objetivos también. A veces pueden decir que en estos meses o el año que entra se vuelven estos objetivos menos relevantes y podemos cambiar el proyecto. Pero los primeros meses de la pandemia estábamos esperando que esto iba a desaparecer pronto, pero no sé cuánto tiempo vamos a estar en esta situación. Hay que ayudarnos y encontrar otras maneras, ¿no?, de seguir adelante. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo hay? O sea, ¿cuánto tiempo hay que esperar si decidimos esperar? Hay otra pregunta que se hizo antes de que se nos acabe el tiempo. Hay una pregunta, si el proyecto, algunos de los resultados del proyecto necesitan financiamiento para funcionar. Por ejemplo, hay veces que con este proyecto de desarrollo quieren medir el impacto del proyecto. Sí, podemos presupuestarlo. Sí, esto es algo que, por ejemplo, los gastos para comunicar a los participantes anteriores de la capacitación y saber cómo aprendieron y si desarrollaron las habilidades. Los costos de evaluación y monitoreo sí pueden ser parte del presupuesto del proyecto. Piénsenlo, si no están seguros, pueden ponerse en contacto con nosotros y les vamos a ayudarles con sugerencias o cómo se puede hacer esto o qué tipo de presupuesto se basa en el país, ¿no? Es difícil darles estimados, pero qué tipo de costos se requerirían, pues sí, eso sí se los podríamos compartir. Y ahora, una de las preguntas, los resultados de algunos proyectos se tardan más en ver. ¿Cómo podemos demostrar los resultados positivos de largo plazo? Hay que dividir el proyecto en secciones. Si el proyecto es más largo o más largo de 24 meses, entonces, ¿qué piezas de este proyecto se pueden hacer en el año 1 y año 2? Y medir estas partes en el proyecto de largo plazo, así por separado. La introducción es difícil. ¿Cómo van a escribir una buena introducción del proyecto con suficiente detalle? Es una pregunta excelente y yo sé que cuando es tanta información, que es poca información. Hay que contar la historia. Una introducción es la historia de qué es lo que está pasando actualmente, qué esperas del proyecto y cuál es el impacto que quieres lograr. Y pregúntense, ¿qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si no puedo realizar estos cambios y no hay impacto? Salomé, ¿algunas otras sugerencias que quisieras abordar? No creo, hay tantas preguntas, no sé si nos va a dar tiempo de contestarlas todas. Hay una pregunta, si las comisiones bancarias se incluyen, sí, se pueden incluir en el presupuesto, especialmente para transferencias internacionales, son altas y los bancos intermediarios también cobran, entonces sí lo pueden incluir en la propuesta, especialmente para aquellos que tienen presupuestos muy precisos en lugar de estimados, lo pueden incluir. Otra pregunta, ¿necesitamos una persona, tienen que estar a cargo del procesamiento del producto, del proyecto, o puede hacerlo un equipo? Mi sugerencia, si lo administra un equipo, cada miembro del equipo tiene que tener una tarea específica, porque si todo el mundo dice, como equipo lo vamos a hacer, no, entonces ya nadie es dueño del proyecto. Entonces, si es el equipo y como ONM, pues se necesita más gente para implementar el proyecto que con solo una persona. Una persona tiene que reportar, elíjanla, y si lo hace un equipo, ¿cuáles son, de qué van a ser responsables cada miembro del equipo? Y van a reportar esto a la persona responsable de informar los resultados del proyecto. Es importante tener una persona que es responsable para nosotros y sería útil
tener los datos de esta persona de contacto y así podemos dar seguimiento si hay pregunta. Sí, y claro, van a seguir necesitando un equipo de varios miembros, ¿no? Para implementarlo todos juntos, pero una persona puede coordinarlo con nosotros, ¿no? Y ser el responsable del proyecto. Otra pregunta es, ¿cómo pueden convencer a los beneficiarios del proyecto que se están cumpliendo con los objetivos y darle una respuesta? Esta es una tarea sumamente difícil. Tantas veces sabemos qué es lo que se necesita y ustedes saben el impacto que esto va a tener en la gente con hemofilia o trastornos de la coagulación, pero no van a la capacitación. A veces, si se les da esta educación desde antes y les preguntan, si tuviéramos este proyecto y pudiéramos tener esto para usted, añade valor para usted. Al final, ustedes son los consumidores, participantes, y dices, no, no nos importa, quiero nada más hacerlo, pues tienen que hacerles saber desde el principio, no podemos lograr esta tarea sin su participación. Y si esto es algo que es crítico, entonces les tienen que decir desde el principio, tienen que pensar que al lograr el proyecto de diferente manera, pero y no pueden convencer a su comunidad cuál es el punto. Ahora, quiero añadir que algo que aún que los riesgos del proyecto, hay una sección de riesgos, de cómo van a mitigar estos riesgos. Y algo que puede ocurrir, ustedes cuentan con las actividades que quieren implementar para los beneficiarios, y ustedes sobreestimaron el interés de las actividades para estos beneficiarios. Hay otras preguntas que están relacionadas con esto. ¿Cómo diseñan la propuesta de proyecto para un país que está tiene inestabilidad política y problemas de salud? Pero sabemos que los países viven con esta realidad y probablemente sus organizaciones siguen funcionando y trabajando independientemente de la situación política. Esto es algo que se ha incluido en los riesgos del proyecto y siempre hay que tener un plan B, digamos. Por la inestabilidad no vamos a poder hacer aquella actividad. ¿Cómo se podrían sustituir o los objetivos también como para delimitarlos cuando hay que priorizar? Por la situación política, pues no es el momento adecuado para trabajar con este problema y igual pueden trabajar en algo más que sea más factible. Nos afecta la factibilidad y el éxito de la implementación del proyecto. Es muy difícil, lo sé, es una capa adicional en riesgo que no depende de ustedes. Es como la pandemia, ¿no? Que es un riesgo que afecta la implementación de todos nuestros proyectos, pero vamos a encontrar la forma de ajustar las actividades y algunas pues tendrán que ser pospuestas o probablemente no es el momento adecuado. Se nos acaba el tiempo. Una pregunta más. Creo que podemos contestar esta. Cuando un proyecto se aprueba, ¿empieza inmediatamente o puede empezar en los primeros meses de 2021? Mi pregunta a ustedes, cuando ustedes dicen que van a completar el proyecto, si tienen tiempo de esperar, pues esperen, pero en octubre de 2020 van a recibir el dinero, entonces, ¿por qué esperar? Probablemente ustedes pueden hacer una planificación adicional en noviembre y en diciembre, entonces ya cuando están listos para implementar el proyecto, van a poder hacer esto y finalmente lo van a poder hacer muy bien. Creo que no pueden esperar, pero piensen en lo que tienen que hacer desde el principio para que tenga más probabilidad de éxito. Hay tantas preguntas. Sí, y muchas ONM serán aprobadas. Ahora, tenemos algunas preguntas que no se contestaron, pero hay unas que también se enviaron. Les vamos a dar seguimiento individual, pero a las que tienen nombre, los que no,
o si prefieren mandarlos por correo electrónico a nuestro correo, porque entendemos el contexto y así hay algunos participantes que son anónimos. Por favor, si quieren recibir una respuesta detallada, pónganse en contacto con nosotros por email. También habrá una grabación, ¿sí?, del webinario. Muchísimas gracias. Es abrumador ver la cantidad de preguntas. Tuvimos 50 preguntas antes de empezar y siguieron enviando y ahora ya hay tantas en la cajilla, pero realmente era esta sesión muy necesaria. Vamos a planificar más sesiones de estas. Ese es parte del proceso de solicitud en el futuro. También quiero agradecer a nuestras traductoras que trataron de estar detrás de nosotros, que hablamos tan rápido, porque es la primera vez que utilizamos la plataforma con traducción. Espero que haya sido de su agrado. Díganos en la encuesta cómo nos fue en cuanto al contexto, la parte técnica, esto, y si toda la información fue útil. Y les agradezco también, bueno, a Don por tu gran trabajo, no nada más para los webinars, pero para la implementación y asegurar que este programa de subvenciones para el desarrollo es un éxito. Quiero recordarles que nosotros sí les enviamos los documentos y las pautas de solicitud. Habrá una pregunta, una sesión de preguntas. La pauta les responde de cómo completar el cuestionario. Hay muchos ejemplos en 3 idiomas. Se los vamos a mandar por correo electrónico, pero también lo encuentran en la página web. Y muchos de ustedes se refirieron a esto y ahí se contestarán las preguntas. Les vamos a tratar de responder individualmente en los próximos días, porque esto sí realmente es muy importante, porque están relacionadas con la solicitud. Muchísimas gracias por su participación. No sé si quiere agregar algo, Don. No, realmente les deseo lo mejor en el diseño de su propuesta y gracias por estar aquí y comprometidos y todo el trabajo que están haciendo en sus ONM para las personas con trastornos de coagulación. Muchísimas gracias.